El tiempo es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Amados hermanos, tengan un buen día, Dios los bendiga. Este es el cuarto tema que vamos a estudiar. Les pido, mis hermanos, que tengan su Biblia en la mano y que puedan verificar cada punto del estudio de este tema, el ataque al trono de Dios. Este es un tema, mis hermanos, profundo, que necesitamos tener pues una mente libre de prejuicios y que escuchemos la voz de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Indignamente somos llamados a ser instrumentos para hablar de la palabra de Dios, pero sin embargo, mis hermanos, siempre tenemos que verificar que haya un escrito está, ¿no? A la ley y al testimonio. Vamos a hacer la oración inicial para que sea Dios el que nos guíe en este estudio por amor a su santo nombre. Les invito a postrarse. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, nuestro Señor, que moras en las alturas de los cielos, mora también en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Padre eterno, santo eres en gran manera. Gracias, Señor, por ser misericordioso, por ser bondadoso, por darnos la oportunidad de aprender cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Señor, guíanos en este estudio, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y nos dé entendimiento, sabiduría y discernimiento, Señor. Padre eterno, en sus manos estamos. Guíanos por amor a tu santo nombre, por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos, allí ya vemos en pantalla, podemos ver el tema de este estudio, el ataque al trono de Dios. Empezamos nuestro estudio en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa separación de la fe, ¿no? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Pongamos la lupa en este término, ¿sí? Haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, hemos visto toda esta serie de estudios y desde el inicio vimos que hay un conflicto, hay una guerra que se inició en el cielo. Satanás en contra del Hijo de Dios, y así también ese conflicto se trasladó a la tierra, ¿no? El hombre se volvió súbdito de Satanás, llegó a alcanzar la mente de Satanás, por cuanto también el hombre quiso ser Dios, al igual que Satanás. Entonces, mis hermanos, es un conflicto que traspasa generaciones, mis hermanos, y nosotros también nos vemos involucrados en ese conflicto hasta la venida de Cristo. Y este versículo, este texto de 2 de Tesalonicenses nos habla de la segunda venida de Cristo, pero antes que suceda eso, dice la Escritura que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vivimos, mis hermanos, en una realidad apóstata, ¿no? Nos hemos separado de los principios bíblicos y todo lo que creemos debemos evaluar si está conforme a las Escrituras o si está conforme a las tradiciones y enseñanzas de hombres. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver de que Satanás, a través del cuarto imperio levantado,
revelado en el sueño de Nabucodonosor, pues representa a Roma. Esa Roma iba a cambiar su imagen a una Roma religiosa papal. En Daniel 8, 11 y 12 dice que este cuerno pequeño, que nos habla de Roma papal, se levantó contra el príncipe de la fortaleza y se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño echó por tierra el santuario. La verdad del Evangelio, mis hermanos, diseñado por Dios para enseñarnos didácticamente el plan de salvación. Este cuerno pequeño echó por tierra toda esa enseñanza, y además dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué Dios permitió que este cuerno pequeño echara por tierra la verdad y prosperara? Por causa de la prevaricación, mis hermanos, por causa de la apostasía. Entonces, tenemos que reconocer, mis hermanos, que muchas veces nos hemos dejado llevar por enseñanzas de hombres y no hemos revisado la Biblia. 3 años aproximadamente tarda la lectura de la Biblia de tapa a tapa, mis hermanos. Pero sin embargo, muchos de nosotros no hemos conocido la Biblia de tapa a tapa por muchos años, y eso por nuestra propia causa, mis hermanos. Nosotros mismos no hemos sido responsables para conocer la Biblia, conocer al verdadero Dios de la Biblia, mis hermanos. Hemos pasado de largo la recomendación que hace la palabra de Dios, reglón tras reglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Siempre hemos ido de frente al poquito aquí y poquito allá, y no hemos leído reglón tras reglón. Y eso es pues desde el Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer mea culpa por no aprender, por no estudiar la Biblia y conocer al Dios de la Biblia. Entonces vemos que Satanás, a través del Imperio Romano, empezó su obra de borrar el camino trazado por Dios para que nosotros regresemos a su presencia. Cuando vemos, mis hermanos, en el santuario, el plano del santuario tiene 3 compartimientos, o sea, 3 etapas de la redención. En la primera etapa tenemos el atrio, en el cual todos los creyentes alcanzamos justificación, no por obras, sino por fe, y es una fe que nos lleva a obrar por amor, y así alcanzar la santificación. En el lugar santo están todos aquellos que han alcanzado santidad, y asimismo son habilitados para alcanzar la redención y ser parte de los 144,000. Todo ese plan, mis hermanos, ha sido pues echado por tierra, porque Satanás ha conocido este plan también y no se ha quedado con los brazos cruzados. A través del Imperio Romano ha atacado este santuario, como lo hemos visto en el tema número 3, ¿sí? Entonces vemos que en el compartimiento del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representa el trono de Dios, y el ataque puntual que hace Satanás es al trono de Dios, donde están pues las tablas de la ley de Dios, donde está la reforma pro salud, el pote de maná, donde está la promesa de la vida eterna, la resurrección para vida eterna, que es la vara de Aarón que floreció, y asimismo está el libro de la ley, que es la Torá, el libro de la instrucción, para que podamos guardar los 10 principios, los 10 mandamientos de la tabla de la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos se sientan en el trono de Dios? ¿Cuántos ocupan ese trono? A través del recorrido bíblico, mis hermanos, vemos que el Padre está sentado en su trono y el Hijo está a la diestra del Padre. Entonces,
El tercero que ocupaba el lugar en el cielo era Lucifer, pero este quiso ser Dios, quiso tomar lugar en el trono de Dios, sentarse como Dios, y por ese motivo fue Satanás, adversario de Dios. Cuando revisamos las Escrituras, podemos ver que el capítulo 17 de Juan es un capítulo de suma importancia para darle una profundidad de estudio, mis hermanos, porque es la oración de Jesús mismo, revelándonos la verdad de la deidad de Dios, revelándonos la verdad del plan de la misión que tiene Jesús para unirnos nuevamente al Padre, para unirnos nuevamente a la familia de Dios, del cual nosotros fuimos echados por causa del pecado. Entonces, mis hermanos, Juan capítulo 17 es el capítulo central de la ciencia del conocimiento de Dios. Si nosotros estudiamos este capítulo y le prestamos mucha atención, encontraremos verdades profundas, mis hermanos, cosas que no sabíamos ni entendíamos, y sobre todo la naturaleza de Dios mismo. Cuando vemos los primeros versículos, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mis hermanos, pausen el video y lean todo el capítulo, toda la oración de Jesús. ¿Sí? Con mucha oración, con mucha determinación a aprender de la misma boca de Jesús. Si nosotros no le creemos a Jesús, entonces ¿a quién creemos? ¿En quién creemos? ¿Y por qué creemos? Mis hermanos, que el Señor los guíe. Pausen el video y lean este capítulo entero. Estúdienlo con sinceridad de corazón. Vamos a puntualizar algunos versículos para que podamos entender el tema del ataque al trono de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, podemos ver que el Padre y el Hijo integran la deidad de Dios. No hay otro más. La palabra de Jesús puntualiza dos personas que integran la familia de Dios. Dice Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Dónde podemos entender el nombre de Dios? ¿Dónde podemos comprender acerca del nombre de Dios? Pues en la palabra de Dios. No hay otra forma. Mis hermanos, el versículo 20 dice: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, hablando de todos sus discípulos y aún más de todos los que creen por la palabra de los discípulos. Entonces, mis hermanos, nosotros somos unidos a la familia de Dios, así como el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, así también nosotros en ellos, y ellos habitan en nosotros, mis hermanos, a través del Santo Espíritu de Dios, que no es otra persona sino la presencia de Dios mismo en nosotros, así como el Padre y el Hijo en nosotros. Y dice Juan 17:24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Juan 17:26 dice: yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. ¿Quién está en nosotros, mis hermanos? Son las palabras de Jesús mismo.
Él mismo habita en nosotros, mis hermanos. Veamos algunos versículos bíblicos más para entender quién está habitando en nosotros. ¿Es otra persona o es Jesús mismo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11 al 12 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues el primer versículo nos dice: el Espíritu de Cristo. Primera de Juan 4:13 dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Mis hermanos, la Escritura es clara. Cuando no tenemos ningún prejuicio, cuando no tenemos ninguna aferración a una doctrina, mis hermanos, escuchemos a Cristo, escuchemos la palabra de Dios. 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso dice la Escritura, mis hermanos. Asimismo, mis hermanos, revisemos la versión hebrea que nos dice a quién se refiere con el Señor. Vemos que porque Yahvé es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahvé, allí hay libertad. Mis hermanos, el Espíritu del Padre viene al Hijo. El Hijo recibe el Espíritu del Padre. Ahora el Hijo nos da de su Espíritu. Ahora, analicemos de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿El Padre y el Hijo están unidos o están unitres? La palabra misma lo describe, ¿no? Ahora, ¿Jesús es el unigénito o es el bigénito? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Hay dos genes de Dios, el Padre, o es uno solo? Veamos qué dice la Escritura, mis hermanos. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos, mis hermanos, que Jesús es el unigénito del Padre, mis hermanos. Además, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos entonces la participación del Padre y el Hijo allí, haciendo las cosas que ahora podemos ver, ¿no? Las cosas creadas, todos fueron hechos a través de ellos, el Padre y el Hijo. Entonces dice Juan capítulo 17:5, puntualizando: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Aquí la palabra de Dios nos confirma con las palabras mismas de Jesús que Él pues existía en la eternidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice en los versículos 20 al 26? Jesús levantó los ojos al cielo, dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Mis hermanos, no hay otra forma en la cual nosotros podemos unirnos a la familia de Dios sino a través de Cristo Jesús, el único intercesor, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, el único sumo sacerdote, mis hermanos, por el cual nosotros podemos llegar al Padre, el único camino, la verdad
y la vida es Jesús. Y el camino que nos ha trazado a través del santuario nos lleva hasta la presencia del Padre mismo, mis hermanos. Entonces, evaluemos si lo que estamos creyendo o lo tomamos por cierto es bíblico o es enseñanza de hombre. Mis hermanos, los discípulos tenían en claro todas estas cosas, y además vemos en los encabezados de cada carta de Pablo, asimismo de los discípulos como Judas, como Pedro, como Juan, como Santiago, hablando del Padre y del Hijo como la deidad de Dios. Veamos, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 7, dice Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver que hay dos personas en la mente de Pablo. Quizás en este libro, sea el único. Veamos otras cartas y revisemos, mis hermanos, en nuestras Biblias. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personas. Vayamos a la siguiente carta, 2 Corintios 1, 2. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siguiente carta, Gálatas 1, 3. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siguiente carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 2, dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Claramente vemos que Pablo consideraba dos personas de la deidad. Miren, mis hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Santiago, quizás Pablo pensaba diferente que los discípulos, porque en todas sus cartas él menciona al Padre y al Hijo. Veamos quizás Santiago piensa diferente. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 1? Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Mis hermanos, él considera de que Dios es el Padre y el Señor Jesucristo, poniéndolo como en otra categoría, no igual al Padre, no igual en autoridad, sino que es el Señor Jesucristo. Y así lo dice Jesús mismo, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jacobo o Santiago tiene armonía con lo que Jesús dice. Mis hermanos, veamos entonces el siguiente discípulo, Pedro. Pedro dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo tenía muy claro, mis hermanos, que tenemos que conocer a Dios y también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pedro también tenía muy en claro quiénes eran las dos personas de la deidad. Mis hermanos, dice Juan dice: sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esto está en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Asimismo, el discípulo del amor, Juan, tenía muy en claro quiénes eran las personas de la deidad, mis hermanos, ¿no? Y esa unión del Padre y del Hijo en verdad y en amor. Mis hermanos, evaluemos nuestra fe, evaluemos a la luz de la palabra, a la ley y al testimonio, mis hermanos. Judas también creía, mis hermanos, en armonía con Pedro, con Juan, con Pablo, y dice Judas capítulo 1, versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre
y conservados en Jesucristo. Mis hermanos, la escritura no puede estar más clara. Ahora, ¿quién es entonces Jesús si no es igual al Padre? Veamos Juan capítulo 14, versículo 28. Y Jesús mismo con sus palabras dice, el Padre mayor es que yo. ¿Sí? Cuando el capítulo 1 de Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Padre, y el Verbo era Dios, ¿no? Entonces nos está hablando de que el Padre y el Hijo están en unidad, ¿no? Viven en la familia, en una familia divina entre Padre y Hijo, pero el Hijo no tiene más autoridad que el Padre, pero más al Padre le complace darle autoridad al Hijo, entonces el Hijo recibe la autoridad del Padre. Mis hermanos, está clarísima la escritura. Cuando vamos, mis hermanos, a Hebreos capítulo 1 versículos 4 al 6 dice de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mis hermanos, es claro que la escritura nos dice que en algún punto de la eternidad el Padre arrancó de su seno al Hijo, mis hermanos, para que el Hijo sea pues engendrado del Padre, ¿no? Y asimismo, cuando introduce al mundo al primogénito, ¿no? Cuando Jesús nace como hombre, también el Padre pide adoración para su Hijo. Mis hermanos, Jesús es eterno, igual que el Padre, pero no tiene el mismo origen. Como vemos, fue engendrado. Ninguna criatura en el universo ha sido engendrado, todos fueron creados, pero Jesús es engendrado del Padre, así lo dice la Escritura. Veamos el Salmo capítulo 2, ¿no? Y en el versículo 7 también puntualiza, ¿no? Tú eres mi hijo, dice la Escritura, yo te he engendrado hoy, como dándonos un punto de inicio de la existencia de Jesús en la eternidad. Mis hermanos, no podemos poner cosas que no están descritas en la Escritura como dándole una fecha de inicio a la existencia de Jesús, pero sin embargo en la eternidad, en algún punto de la eternidad, el Padre engendró al Hijo. Hechos capítulo 13 versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mis hermanos, los discípulos tenían muy en claro quién era Jesús y quién era Dios el Padre. Pero sin embargo, mis hermanos, Satanás, a través de este cuarto imperio, ha tratado de desvirtuar la naturaleza de Dios, ¿sí? Porque Satanás, queriendo ser Dios, quiso sentarse en un trono celestial, pero al ser echado de la presencia de Dios, ahora quiere establecer su trono terrenal, mis hermanos, a través de este hombre de pecado, a través de este sistema papal. Quiere dar un golpe certero en este conflicto cósmico, sentarse en un trono y hacerle la guerra a Dios. Mis hermanos, cuando vamos a la página del Vaticano, en los archivos del Vaticano, en la sección de catecismo, dice: la fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. En el Concilio de Toledo VI, en el año 638.
Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios uno, igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Esto en el Concilio de Toledo, 11avo, en el año 675. Dice, el creador del Concilio de Constantinopla en el año 381 confiesa con el Padre, hablando del Espíritu Santo, y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces podemos ver, mis hermanos, el origen de esta doctrina de que el Espíritu Santo es otra persona, pues proviene de los pensamientos de Roma, viene desde los principios del establecimiento de la Roma papal. Mis hermanos, es una enseñanza católica, es una enseñanza del hombre de pecado, creer que el Espíritu Santo es una tercera persona, según así vemos las evidencias bíblicas. No lo digo yo, mis hermanos, no me aborrezcas por causa de esto. Yo estoy solamente haciendo ver lo que las Escrituras y los testimonios hablan, mis hermanos, acerca de la naturaleza de Dios. Y así el papado quiso introducir esta enseñanza a través de las edades, pues tuvo 1260 años de dominio a través de las edades, mis hermanos, la edad oscura, y en nuestra actualidad promueve la misma doctrina y enseñanza a través del Consejo Mundial de Iglesias, mis hermanos. Y todas las iglesias reconocidas a nivel mundial participan de este Consejo Mundial de Iglesias, por cuanto necesitan como requisito pertenecer a este consejo para ser reconocidas como iglesias. Pero dice, hablando de este Consejo Mundial de Iglesias para las iglesias cristianas, dice, el Consejo Mundial de Iglesias, fundado en 1948, acepta como miembros solo a comunidades que aceptan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo de Dios hecho hombre es Jesucristo, como lo atestigua la Biblia. Desde el Concilio Vaticano II, en 1962 a 1965, la Iglesia Católica coopera en el movimiento ecuménico con las demás iglesias cristianas. O sea que este Consejo Mundial de Iglesias es un movimiento ecuménico en la cual encabeza pues la Iglesia Católica, mis hermanos. Ahora habría que evaluar si la iglesia a la que asistimos pertenece al Consejo Mundial de Iglesias. Si no pertenece al Consejo Mundial de Iglesias, entonces sería considerada una secta, ¿no? Por cuanto no se ha unido a este movimiento ecuménico y posiblemente no acepte pues la Trinidad, ¿no? Estas tres personas como la unidad de Dios, un Dios diferente al Dios de la Biblia. Mis hermanos, cuando exploramos un poco más acerca del Consejo Mundial de Iglesias, dice que enfatiza en la unidad, en la fe y en el testimonio común, en el trabajo de misión y evangelización. Promueve la unidad de los cristianos en la oración, las relaciones fraternales entre las iglesias y el establecimiento de relaciones espirituales para aprender unas de otras. O sea que esto es un movimiento ecuménico, mis hermanos, dirigido a todas las iglesias protestantes para unificarlas bajo el dominio de Roma. Podemos ver en esta imagen que el ecumenismo, mis hermanos, es el arma letal de Roma. Recuerden que estamos en un contexto de guerra entre el bien y el mal, los que están bajo el estandarte de Cristo y los que están bajo el estandarte de Roma. Y al estar bajo el estandarte de Roma, pues también somos o seríamos soldados de Satanás, porque la guerra es entre el bien y el mal, mis hermanos, a través de sus instrumentos.
Cuando vemos, mis hermanos, los archivos del Vaticano acerca de promover el ecumenismo, dicen ellos que promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que la única iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido, división que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. O sea que Roma, el papado, considera de que si el Evangelio no se ha dado a todo el mundo es porque hay muchas divisiones. Entonces, con este movimiento ecuménico, ellos quieren unificar nuevamente la iglesia, ¿no? Pero una iglesia distinta a la Biblia, mis hermanos. Y en este texto dice: en este movimiento de unidad llamado ecuménico participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Mis hermanos, no importa qué denominación seas o a qué iglesia asistas, pero si la iglesia en que asistes confiesan al Dios Trino, entonces, mis hermanos, estás perteneciendo igual a la iglesia católica romana apostólica, ¿no? Entonces, no estás siendo cristiano, sino romano, hermano. Y hemos sido pues engañados. El vino de Babilonia nos ha embriagado para no saber discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo común. Es hora de despertar, mis hermanos, porque toda esta información nos hace ver el contraste de ambos bandos, de ambos equipos, mis hermanos. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana nos muestra esta imagen de la Santísima Trinidad, diciéndonos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales, que ninguno de ellos es lo mismo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. Y esta misma gráfica está, mis hermanos, en todas las denominaciones reconocidas oficialmente. Una de las evidencias de que nos hablan acerca de lo que se ha aumentado a las escrituras, Mateo 28:19, por ejemplo, en las versiones hebreas no se encuentra el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un adherido, mis hermanos, que viene desde muchos años antes de nuestra existencia. Viene desde los principios de la fundación de la Iglesia Católica. También en los evangelios hebreos, mis hermanos, no figura Mateo 28:19 como tal, como lo conocemos hoy en día. Entonces, este evangelio no considera el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Gran Comisión como hoy en día se conoce. Asimismo, mis hermanos, podemos ver que también la coma juanina, así conocida a Primera de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8, también son textos agregados, mis hermanos. No hay evidencia que exista en las versiones hebreas. Mis hermanos, como entendemos, Romanos capítulo 3 versículos 1 y 2 dice de que la palabra de Dios fue confiada a los judíos. Haríamos bien, mis hermanos, revisar las versiones judías, las antiguas, para ver pues, mis hermanos, la veracidad de todas estas afirmaciones, ¿sí? Aquí hay parte de la información en la que ustedes pueden verificar. Mis hermanos, asimismo,
Dice, se llama así la coma juanina o la coma juaneo. Dice, se llama así al triple testimonio que se lee en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, en la edición Sixto Clementina de la Vulgata, que en castellano se traduce el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estas palabras se omiten en todas las ediciones cristianas del Nuevo Testamento. Esto se empezó a disputar en el siglo XVI, cuando se hizo las primeras ediciones del texto griego. La edición políglota lo incluye. Las dos primeras ediciones de Erasmo son excluidas, y en la tercera edición, por presiones, lo incluye en 1522. O sea que esta afirmación de Padre, Hijo y Espíritu Santo viene pues incluida ya en las Biblias actuales desde 1522. Dice, la Nueva Biblia Española, que habla del versículo 7 y 8, dice, por tanto los que dan testimonio son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres apuntan a lo mismo. Y mis hermanos, allí en el versículo 7 no dice como en las versiones modernas que los tres que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos, dice en la nota, la edición de la Vulgata Clementina sobre los tres testigos celestes, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, no se hallan en los códices griegos y entre los latinos. Solo se lee algunos códices españoles. Es probable que su origen sea africano. Mis hermanos, ¿quiénes son los responsables de las versiones modernas de Reina Valera? Desde el año 1909, mis hermanos, los que hacen las publicaciones de las versiones Reina Valera son la Sociedad Bíblica Trinitaria. Ahora sí entendemos por qué con tanta veracidad y elocuencia lo han expresado en estos versículos adheridos a la Biblia, ¿sí? La Sociedad Bíblica Trinitaria es la responsable, mis hermanos. Dice, tal como lo expresa el logo de la sociedad, su objetivo principal es distribuir la palabra de Dios entre todas las naciones. O sea que vemos que esta Sociedad Bíblica Trinitaria se ha ocupado en expandir el conocimiento de la Trinidad a nivel mundial, mis hermanos. Entonces, nada queda en oculto, todo se llega a saber, mis hermanos, todo sale a la luz, y por eso el mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la que ha dado de beber el vino de su fornicación. Mis hermanos, las verdades que Roma ha ocultado serán nuevamente abiertas a los ojos de los hombres, mis hermanos, por lo cual Dios nos da una oportunidad de conocer la verdad y ser libres. Que Dios nos ayude, mis hermanos, por cuanto necesitamos adorar al verdadero Dios, al Dios creador. Mis hermanos, finalmente, si nosotros hemos alcanzado el lugar santísimo en nuestro recorrido del camino de la salvación a través del santuario, entonces somos invitados a ser parte de los 144,000 que no gustarán la muerte, que alcanzarán la redención en vida, mis hermanos. Pero estos 144,000 no creen en tres personas, porque dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1: después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿sí?, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, hablando del Cordero, y de su Padre escrito en la frente. Mis hermanos, los 144,000 creen en el Padre y en el Hijo, no creen en tres personas. Si nosotros queremos ser parte de los 144,000, tenemos que desligarnos de toda doctrina humana, de toda doctrina creada por los hombres, y reconocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Sé que este tema es muy chocante para muchos, pero es mejor conocer la verdad, aunque nos duela un poco, pero es mejor eso
que vivir engañados toda nuestra vida. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer la oración. Dios eterno, Padre celestial, perdónanos, Señor, por cuanto hemos sido ignorantes voluntarios. No hemos estudiado tu palabra, Señor, no hemos leído tu palabra, no hemos dedicado tiempo al conocimiento de tu verdad, Señor. Perdónanos por ese mal y ayúdanos, Señor, a enmendar el camino, a enderezar la calzada, Señor, y podamos caminar rectamente hasta tu presencia, a la cual nos llamas, Señor. En tus manos estamos, Padre Santo. Ayúdanos a entender este tema. Ayúdanos, Señor, a no rechazar tu palabra, a ponernos bajo el estandarte de Cristo, Señor. En tus manos estamos. Que se haga tu voluntad por los méritos de Cristo Jesús. Amén.